FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Chao, actor, director, escritor también de obras de teatro, alguien que tiene mucha experiencia en el rubro. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cristian Loiacono te habla. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a vos por atendernos a esta hora, sobre todo. Siempre agradecemos la segunda hora del programa más que la primera, ¿viste? Está muy bien, va a valer la pena seguramente y no pasa nada, es un buen horario para charlar. Es un lindo horario para charlar y charlar acerca de una obra que estás dirigiendo y que está en el Teatro Vera Vera, tu teatro también. Vos sos profesor de teatro, das clases hace muchos años y estás dirigiendo esta obra que es La mirada de quién. Yo cuando he visto esto en tus redes, ¿no? Y mirando ahí un poquito también lo que vas publicando, la mirada, lo primero que se me viene a la cabeza es el terapeuta con el que, no, más allá de su nombre, casi lo nombro, ¿viste? Pero el terapeuta con el que yo hacía terapia, mi psicólogo, que hablaba mucho de la mirada, ¿no? Siempre surgía el tema en espejo de la mirada. Y el espejo, que es la mirada de un otro, ahí, y cuántas cosas uno hace o no hace, o hace de determinada manera por la mirada. ¿Qué es la mirada de quién? Un poquito para arrancar la entrevista en esta obra de teatro. La mirada de quién es una obra de teatro, como vos bien decías, que intenta reflexionar acerca de la mirada en un sentido tal vez más amplio si uno quiere leer un poco entre líneas. La historia es bastante concreta, es bastante directa y lineal. Ya ahora te voy a contar un poco de qué se trata la historia, pero con respecto a la mirada, sí, no solamente aquello que nos constituye como seres por estar afectados o modificados por la mirada de otros, sino también la pregunta acerca de la mirada propia y qué es lo que uno observa sobre el mundo y cómo eso constituye también una subjetividad, no solamente cómo nos pueden afectar la mirada de los otros, sino también qué preguntas nos hacemos acerca de la propia mirada del mundo, y algo de eso en la obra se cuenta o se intenta pensar un poco acerca de eso, con una historia que es muy particular. Te cuento un poco, si querés, de qué viene la cosa. Sí, por supuesto. Me interesó además porque cuando vi una entrevista que le hicieron al dramaturgo de la obra, un poco también a una persona que está en la obra, me parece interesante lo que decía. Primero de cómo labura con vos y después acerca de esto de en la selva misionera conviven una mujer nativa protestando por la toma de tierra junto con un grupo que está intentando filmar una película. Todo en un cuarto de un hotel. Todo sucede en un cuarto de un hotel y en tiempo real. Comienza la obra y el relato no se detiene en ningún momento hasta que termina y pasan un montón de cosas. ¿Cuánto dura la obra, Pablo? La obra dura aproximadamente 70 minutos. Bien. Una hora 10. Lindo gasto de actores, lindo gasto de energía, gasto vocal, entrega al público. Sí, y una de las cosas de las que estamos más orgullosos es que los comentarios de la gente en la gran mayoría destacan varias cosas, pero una afortunadamente tiene que ver con las actuaciones, y la verdad es que yo coincido que unas actuaciones que son memorables para mí. Son 5 personajes, son 2 actores y 3 actrices, y cada uno en lo propio está fantástico. Se ha armado un buen casting para contar la historia. Sí, la obra la escribió Alejandro Escaparquiase, que está buenísimo como está escrito. Yo lo conozco a él de proyectos anteriores. Antes él me había dirigido a mí como actor en otra obra que él había escrito, que se llamaba Guardia Baja. Y en esta oportunidad me convoca a mí para dirigir una obra que también escribió él, que escribió durante la pandemia, que había recibido el proyecto algunos subsidios y asistencias de algunas instituciones, y me invitó a sumarme al equipo y a ocupar la tarea de dirigirla. Y él, además de haberla escrito, la actúa. Él hace uno de los personajes, que hace el director que está intentando llevar adelante esta película en un hotel de la selva misionera. Alejandro lo escuchaba hablar de vos en una entrevista y dice que hacen un muy buen equipo y que vos como director le das toda una vuelta ahí que a él le interesa mucho. Es que también es como
como espejos enfrentados también estas experiencias, porque la obra habla acerca de un director que está intentando llevar adelante una película y en eso está involucrada su mirada sobre su trabajo y sobre el ambiente que están ocupando y ese territorio tan particular, y a su vez en nuestro propio proceso de ensayo mi convivencia con el autor dentro de nuestro propio proyecto ponía muy en juego las cuestiones acerca de la mirada, mi mirada como director encontrada con la mirada de él como autor, y eso se ponía muy sobre la mesa, y es el intento de ahí encontrar un acuerdo y un punto en común que nos atraiga a todos sobre qué mirada tenemos acerca de una obra que está escrita además por él y que habla acerca de la mirada. Entonces es como una mamushka, todo guarda adentro algo similar. Bueno, pero hay una energía que va... Sí, hay una energía que fluye también ahí en el diálogo entre el dramaturgo y el director, ¿no? Y en esto que vos me estás contando, que es todo en un cuarto, es un lugar chiquitito, donde me imagino que también las energías de el encierro, las situaciones que pasan, y estos personajes que son tan distintos, obviamente tienen que ver en la narrativa y en las fuerzas que se juegan en la obra. Sí, claro, y además es una obra que Alejandro la escribió pensando en el espacio donde la estamos haciendo, que es el Teatro Vera Vera, que es un teatro independiente, ya tiene varios años y que, gracias a Dios, es una de esas salas en rincones de la ciudad que sigue sobreviviendo con mucho esfuerzo, y la obra está pensada para ese espacio, porque el espacio tiene tiene unas puertas que se pueden utilizar y tiene gradas, es un teatro, pero teatro al piso, como la mayoría de los teatros independientes, sí. Y es un espacio pequeño, es una sala independiente, y algo de ese encierro en la habitación en relación a lo que se va contando durante la obra invita un poco a la experiencia del espectador al estar en un espacio reducido, y estar siendo testigos ahí casi invisibles de una historia que, como te decía, es bastante concreta, muy dinámica y muy llevadera, y que esa propia experiencia del teatro independiente te hace involucrarte casi obligatoriamente, porque estás ahí compartiendo esa misma habitación prácticamente con esos personajes. Total, y esto de tener más cerca, ¿no? Justamente a los actores, vos lo ves en este tipo de situaciones en el teatro del off, que a veces hacen que se transmita un poco más. Conozco varios teatros del off, ¿no? Y uno, por lo menos yo, no sé vos cómo lo ves como director, pero uno siente que lo tiene ahí al actor, y a mí no me interesa, te soy honesto, ir a ver una obra que no, porque había 200 butacas. Me siento muy bien a veces donde hay 30, 40, 60 lugares y al actor lo veo ahí y le veo más cerca las arrugas, las inflexiones, le siento la respiración, ¿viste? Hermoso es eso, y es que es nuestro diferencial. No. Y algo que hace valioso, creo yo, al teatro independiente y su subsistencia hoy por hoy, tiene que ver con eso, con estar compartiendo una experiencia ritual, como es el teatro, que es un ritual, en un espacio muy cercano y armando durante esa hora y media un vínculo con otros espectadores, incluso aunque no se charle, estamos compartiendo un mismo espacio para ser testigos de una historia en un mismo lugar y tiempo compartido, y eso en estos momentos, tecnología mediante y algunas particularidades que estamos viviendo como sociedad, se vuelve cada vez más extraño, más especial, más distinto a lo que nos va consumiendo lo cotidiano. Digo, todo el tiempo con pantallas, todo el tiempo intermediados, todo el tiempo a la distancia, con una falsa cercanía. Sí, la vida entonces, mediatizada y nuestras experiencias de vida transmediatizadas. Y el teatro independiente se vuelve como una experiencia que nos vuelve a conectar con un lado de nuestra humanidad en un punto. No sé, yo a lo mejor soy muy ingenuo, pero a veces prefiero pensar desde ese lugar, la existencia del teatro, un lugar de subsistencia del encuentro con un otro, y que nos hace reencontrarnos con algo de nuestro ser humano que todo
apunta hoy por hoy a que vaya desapareciendo, digo, a que seamos cada vez más mediatizados, más que estemos cada vez más distanciados, ya ahora con barbijos de por medio. Entonces el teatro es vínculo, y el teatro independiente te obliga a que ese vínculo sea muy cercano, y eso me parece que ojalá se constituya en algo cada vez más valioso para el público también. Ojalá. Totalmente. Yo creo que sí, y el público responde desde ese lugar como una experiencia que es cada vez más valiosa. Pablo, cuando decís esto, pienso también en la descripción de la obra, que había una palabra que yo no dije, no quería tampoco spoilear, pero me parece que está bueno ahora con el desarrollo que hemos tenido en la entrevista. Estas personas están ahí obligadas a mirarse entre sí. Sí, porque conviven, ellos son cuatro personas que están tratando de llevar adelante una película. Es el director, su directora de fotografía, que hace las veces también de otras tareas, de maquilladora, vestuarista, etcétera, una actriz y un actor. Están intentando llevar adelante la película, y en esa habitación convive con ellos una chica que es nativa, que es de un pueblo originario guaraní en este caso. Ellos están en este hotel de la selva misionera, y ella simplemente ocupa el espacio en silencio. Así comienza la obra, así que no estamos spoileando demasiado. Un poquito para vender. Sí, por supuesto, por Sí. supuesto. Y ella está observando lo que pasa entre ellos. Ellos están tratando de llevar adelante la película con un montón de problemas que los tiene tomados por la pasión, por sus interrogantes acerca del arte, por sus pretensiones artísticas y de profundidad sensible e intelectual, y tienen como unas discusiones y unos enfrentamientos acerca de la mirada, acerca de dónde contar la película que quieren hacer, cómo contarle, con qué lenguajes, cosas que digo, no entra la obra tampoco en un terreno excesivamente intelectual en absoluto, sino lo que se trata es de el quilombo en el que se meten ellos y las discusiones que se arman, que llegan a puntos que empiezan a tener un color casi absurdo. Y ella es testigo de todo eso, y el director está como muy obsesionado con la búsqueda de cierta verdad final del arte, cuál es la verdad absoluta o la verdad final del arte, y algo de lo que ella va compartiendo acerca de su propia vida y lo que ella trae consigo, y que es un misterio que se va develando, es una realidad que se les va imponiendo a ellos. Entonces, claro, desde ese lugar ellos empiezan a estar obligados a observarla a ella por encima de todas sus pretensiones artísticas, y como si algo de esa realidad se les impusiera y se les pusiera por delante, y se les hiciera inevitable. Entonces comienzan a verse mutuamente, y eso produce un quiebre muy fuerte, que es lo que no quiero spoilear, pero total. Empiezan a pasar cosas bastante fuertes. Ella trae una historia muy pesada detrás, y a ellos les modifica la situación. Les modifica la situación de, digo yo, ¿no? Tal vez queremos filmar una película y yo quiero comer. Puede ser. y yo necesito comer. Porque además, cuando hablamos de diferentes habitantes descendientes de pueblos originarios, tienen atrás una herida, ¿no? Más o menos las comunidades de los pueblos originarios de nuestro país han sido despojadas, matadas, sacrificadas y ultrajadas en su territorio y en su dignidad toda, en todo lo que tiene que ver, ¿no? Aquí en Plan de Radio nos dedicamos mucho al tema, ambiente y pueblos originarios también, así que me parece muy interesante el cruce. Pablo, teatro, sí, perdón, decías. No, con respecto a esto, porque hay algo acerca de eso, de la territorialidad, que también es interesante en la obra. Sí, efectivamente, ellos están ocupando un espacio que originalmente era de ellos, era del pueblo originario, y hay algo de encontrarse también con la realidad de que siempre vamos a ser visitantes en una tierra que no nos pertenece, y aunque nos sintamos dueños de todo lo que nos rodea, y aunque podamos comprar títulos de propiedad, siempre hay algo debajo en el fondo de la tierra que
nos antecede y con el cual ellos están mucho más conectados, involucrados, y eso es una deuda que siempre va a existir. Y algo de la obra también se mete con eso, se mete con muchas cosas, con mucho humor, aunque no parezca, porque estoy diciendo cosas que parecen bastante graves, y son graves pero causan bastante gracia, y en esas líneas va jugueteando un poco la obra. Qué lindo esto que dijiste y lo tomo como declaración de la nota, ¿eh? Siempre vamos a ser visitantes en una tierra que no nos pertenece. Fuerte Sí. Y realmente con muchas ganas de ver la obra. Vera Teatro, Vera 108 Villa Crespo, a pasitos del Parque Centenario, una zona muy linda de la ciudad de Buenos Aires. Vera 108, ahí está el Teatro Vera, y pueden disfrutar la obra. Esta es la dirección de Pablo Chao, obviamente, y las entradas son desde 700 pesos. Desde 700 pesos, los sábados a las 20:30, y se pueden hacer las reservas por alternativa teatral. Buenísimo, alternativa teatral para reservar, y además un precio económico que está bueno hoy en día, al alcance, para el bolsillo, para que también la gente pueda acceder al teatro. Así que está buenísimo todo eso. Genial, Pablo, los esperamos. muchísimas gracias por tu tiempo. 20-30 horas entonces, La mirada de quién, en Vera Teatro, Vera 108 Villa Crespo. Pablo Chao, director de la obra. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Cristian, un placer. Un abrazo grande. Pablo Chao pasaba por Plan de Radio, una obra con un cruce increíble, me encantó. Fíjense que dijo humor, pero las situaciones dramáticas que están ahí. Una nativa protestando por la toma de tierra junto con un grupo que está intentando filmar una película, todos encerrados en un cuarto de un hotel, obligados a mirarse entre sí. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.